Gastón. Hola, hola a todos. Feliz y maravillosa noche. Pues hoy nos sorprende la energía del universo. Va a recibir a una gran mujer, una mujer conectada con esta conexión humana y que viene hoy a compartirnos. Si tiene todo lo que sucede en el universo, tiene algún patrón en esta conciencia humana y ella nos va a expandir esta visión, esta información. Ella es una mujer que hoy está decidiendo entregar el corazón y ella está aquí. Y yo quiero cederle la palabra a Fernando Meneses desde Costa Rica para que le dé la más cordial bienvenida a Sol Bernal desde Costa Rica. Te cedo micrófono, Fer. Fíjate que decís desde Costa Rica, y digo, ya, ya no sé ni dónde estoy yo. Qué vergüenza. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, es una noticia muy hermosa que tenemos hoy de tener a Soleil Bernal, nuestra guionista y directora, eh, maravillosa, costarricense, bueno, colombiana, tica colombiana, colombiana tica, no sé, yo creo que ella es más tica que el Pinto realmente. Y, y pues nada, el domingo estuvimos conversando, creo que fue como 2 horas y media de la maravilla que le está sucediendo, ¿verdad? En toda esta conexión crística, porque es así. Es una 144 conectada totalmente y tras de eso con una mente creativa, por Dios, nos va a volar la cabeza con las creaciones, con todo lo que va a hacer, yo lo sé. Y entonces aquí está Sol. Sol, buenas noches. Queremos conocer un poquito de vos, primeramente, y ya después pues conversamos con todo el tema que te está sucediendo, toda la información que te está bajando tan hermosa y que urge, porque ahora sí es cierto que urge, ¿verdad? Venimos diciendo que ya no hay tiempo, que hay que correr, que meta el acelerador, porque ya los tiempos y las líneas de tiempo y todo, o sea, estamos como locos con todo lo que está sucediendo, pero es una maravilla. Así que adelante, Sol. Queremos que nos contés quién es Sol, de dónde viene y para dónde va. Sí, pues si quieres todas las respuestas del universo en una sola entrevista. Mentira, te estoy bromeando. Bueno, te agradezco muchísimo a vos, a Sandy, a Margarita, a tu espacio, por darme la oportunidad de compartir un mensaje muy hermoso de amor y de retorno al Padre y algo que me ha estado pasando que sin querer creo que la palabra o la frase que mejor lo describe es paseos por el paraíso, básicamente, que es esta misma tierra, pero en la dimensión que a la que vamos, ¿verdad? Eh, hablarte un poquito de mí, bueno, compartirles que soy una persona que desde niña ha amado a Dios inmensamente. eh, Estudié en un colegio católico, vengo de una familia cristiana de nacimiento, digamos. Desde el colegio católico fui muy fan de leer las historias de los santos y me declaro una fan de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y también estuve, digamos, en parte, digamos, mi abuelo era, en mi casa se dio esto, ¿no? Mi abuela era católica y mi abuelo era evangélico. Y pues se convivió con las dos cosas en amor, en realidad nunca se vivió como una rivalidad. Yo crecí naturalmente entre las dos religiones, siendo católica y evangélica sin ninguna, no le encontraba por qué había un choque y de repente en el colegio católico yo me decía a mi abuelo, no puedes hablar nada ahí de lo evangélico, porque si no las monjas de una vez llamaban, porque supone que uno de los requisitos para poder estar dentro de un colegio católico de ideas católicas, pues es que usted confiesa que usted es esa creencia. Y sí, así ya luego yo crecí con mi abuelo, que era un hombre muy espiritual, hacíamos muchos viajes a lo que le llamaba viajes misioneros para compartir de Jesús a las personas en pueblos y así. Y yo crecí con él, ¿verdad? Y viajamos muchos lugares y él predicaba, yo cantaba un poquito. Ahí hacíamos cosas muy bonitas y en eso me la pasé la adolescencia sirviéndole a Dios en esa época. Ya luego entré a la universidad, estuve ya en mi proceso, digamos, profesional
Y en la parte espiritual, hubo muy temprano en mi vida, prácticamente desde ingreso a la universidad, se derribaron desde ese momento, apenas yo empecé a estudiar y apasionada de la investigación y del estudio, pues obviamente cuando empecé a acceder a bibliotecas más, este, más superiores y empezás a hilar los cabos, el teatro de la estructura religiosa, no de Dios, ¿verdad? La estructura religiosa se me cayó rapidísimo temprano, muy temprano en la vida, en mis 20 ya. Y pasé mi noche oscura del alma y me encontré con algo muy que nunca había oído en mi vida y fue un video de cábala de Albert Goslan, que es una persona que comparte miles de horas gratuitas de cábala. Y ahí empecé yo con estudios mucho más profundos que me abrieron más allá de las historias que leía en la Biblia, que las amaba como eran, ¿verdad? Tal cual, el David y todo, y lo que todos amamos de esa parte, pero comprender que la lectura de la Biblia iba más profundo y que la cábala te permitía entrar a un lado místico de estas enseñanzas y empezar a entender que el mundo era más que lo que yo podía ver, sino que tenía un aspecto energético, un orden de creación y un lenguaje en particular que es el lenguaje de los símbolos. El lenguaje de los símbolos lo empecé a comprender a través de la meditación de las letras hebreas, las cuales se consideran no un idioma, sino unos símbolos en realidad que eh, son parte, digamos, de un teclado cósmico, del lenguaje divino. Entonces, cada letra contiene toda una sabiduría, una energía, y luego empecé a ahondar más en todo lo que es árbol de la vida, y bueno, ya los que han estado un poquito en esa parte, como para no extendernos, y ahí se sumaron más maestros en muchos años, estamos hablando desde el 2017 más o menos que empecé fuerte a estudiar cábala, pues de un acercamiento inmediato y un primer amor inmediato, o sea, no hubo mucho que yo me sentí, me entré conectada con todo lo que ahí decían y dije, sí, esto va, esto va. Y sí se dio un crecimiento, un cambio muy grande en mi vida, o sea, realmente creo que, y hacia allá voy, experimentar a Dios. ¿De cómo? ¿Sí? De repente he ido yo, eh, siento, experimentando a Dios de muchas maneras. Desde que era niña, obviamente, en mi casa se hablaba mucho de Dios, entonces yo cuando estaba chiquitita, yo con solo ver el sol o las plantas, yo ya sentía que eso era Dios, sin que nadie me lo dijera. Había una conexión muy fuerte y muchos dones también espirituales en los que yo podía ver cosas de niña, no tan bonitas en esa época, porque igual, ¿verdad? Tenemos nuestros niveles a medida que vamos conociendo más el mundo espiritual y transformando el tema de la comprensión de muchas cosas y de los seres que Dios crea, esos, esos miedos y esos supuestos ataques desaparecen también, ¿verdad? Con la luz. Entonces, pero en ese momento de una niña, una adolescente, y además criada en un área donde te hablan de un diablo con cuernos y demonios, entonces, claro, estás interpretando esos encuentros espirituales como con cosas que tal vez no son lo que son. Y esos dones yo traté de apagarlos como en mis 20 también, como no, eso es eso. Y entré en una etapa, obviamente, como todos, de un poco más intelectual, más de estudio, hasta que, como les digo, encontré la cábala y empecé a tener una experiencia distinta de Dios. ¿Cómo? A través de la meditación, algo que yo nunca había practicado, o sea, yo le decía a Fer, yo no soy de que yo te pueda decir, es que yo fui yogi, o que yo estudié Reiki, o que fui metafísica, o teosófica, nada, cero, solo cábala y cristianismo, y ahora pues todo este momento, digamos, distinto en el último año de mi vida. Y ¿cómo experimenté yo a Dios en la cábala? Primero me di cuenta que los códigos hebreos tenían una gran pureza, y que cuando compartes esa luz, la cábala, digamos, invita a que vos bajas esa luz a través de la meditación y la tenés que compartir con el mundo. O sea, no puede haber como un deseo egoísta en la meditación. O sea, que yo necesito plata, entonces me pongo a meditar unos códigos para bajar dinero yo, ¿verdad? No funciona así.
al principio yo decía, ah, sí, claro, tengo que tener compasión y amor, y no se trata al final de eso. Cuando empiezas a meditar y entender que la luz pasa a través tuyo y la compartís, no es un proceso, yo creo que la palabra estaba equivocada, compartir no es conectar con mí misma y con Dios y con mi prójimo. Y entonces de repente las meditaciones mías, que como te digo, nunca había practicado esto de quedarme en silencio, de prestar atención a mi respiración, a entrar en, ¿verdad? En este estado de silencio del pensamiento que en mi vida yo nunca había callado mi mente. Bueno, aquí en mi casa con mi familia les cuesta callarme, hablo mucho, entonces callarme en mi mente era igual de difícil, porque tengo una mente muy inquieta, entonces fue un alivio primero, empecé a sentir mucho alivio de poder silenciar mis pensamientos, empecé a entender que mis pensamientos tenían eh, vida y que se materializaban y que mis sensaciones afectaban mi entorno y de todo esto empecé a descubrirlo. Bueno, yo sé que ya ustedes son los maestros en todo, pero digamos que yo lo empecé a experimentar y luego empezaron a llegar más maestros de Cábala, Javier Wolkoff, Mario Sabán, entre los que más escuchaba yo. Y cuando Javier Wolkoff cambió hacia lo de esto de las aldeas uno, yo estaba en ese mismo sentimiento. Quería como ver una forma de encontrar una inversión o algo para crear un espacio de convivencia, para poder llevar lo que sentía en mi corazón, que no era nada más de que hubiera un mundo mejor, algo, un anhelo porque no haya tanta maldad y un sufrimiento al mismo tiempo, que obviamente ya no lo tengo, pero que en ese momento se había vuelto una carga, que el mundo es injusto, que esto, y cómo lo cambio, y aquí y allá, ¿verdad? Eh, Y sucedió que cuando hace un año tuve una experiencia cercana a la muerte, se mi corazón paró y morí, ¿verdad? Y regresé. Ese evento en mi vida fue como un salto espiritual demasiado alto y muy, muy rápido. Y se empezaron a dar cambios muy fuertes en mi vida en cuanto a lo que es mi estado interior. A veces las personas queremos como cambios de que, uy, no, pasaron cosas raras afuera, no, adentro. Pasaron remodelaciones completas, trabajo de maestros de obra por dentro muy fuertes. Eh, Siempre tuve sueños, tuve premoniciones, eso siempre lo viví, pero empezaron a suceder ya, no sé si me permiten compartirles tal vez una experiencia que viví que fue muy fuerte. eh, Tuve un sueño muy específico de un niño en una calle muy específica que sufría un accidente. En el sueño yo vi al niño distinto a como, o sea, era un niño igual, solo que no vi al niño exacto como estaba ahí, ¿verdad? Pero sí recuerdo el accidente y todo lo que le sucedió y que era una noche sola y que yo pensaba, Dios mío, este niño solo. Y yo corría a rescatarlo, llegaba un poco tarde, lo había golpeado el carro y yo lo abrazo al niño en el sueño y siento sus huesos quebrados y empiezo a mandarle luz y a pedir ángeles que lo levantaran con un llanto en el sueño desgarrador, como si yo fuera la madre, ¿verdad? Y bajo un código hebreo en el sueño, que fue lo que la herramienta tal vez me vino en mi desesperación, para pedir que el niño se salve, ¿no? Que no se muera, que, ¿verdad? Y empiezo a dar gracias y empiezo a sentir mucha paz, pero me despierto alterada, ¿verdad? Y son ciertos sueños que cuando tú sabes que no son normales, ¿verdad? Que te despiertas y sabes que el sueño es una realidad, que tienes que meditar, que hacer algo porque es real. Y me levanté en llanto y me senté en la sala a meditar y dije, Dios, por los niños, protégelos, ¿no? Y al mío también. Y fue una sensación muy rara. Mi sorpresa fue que al día siguiente me topo ahí en Instagram la noticia de que a un niño de 2 años se había salido de su casa en la madrugada, no se supo cómo, era en el campo, aquí en Costa Rica, y el niño había salido en la calle y una cámara de seguridad puesto desde el mismo punto de vista del que yo vi prácticamente, porque incluso a veces yo documento mis experiencias como para guardarlas con fecha, y esa casualmente la había
porque me alteré tanto del accidente que obviamente la guardé en la madrugada y puse detalles como la jardinera, la reja blanca, la calle, la luz, o sea, vi muchas cosas y cuando veo el video del noticiero, era el incidente que yo había visto en el sueño, o sea, el niño. El pick-up, el niño va caminando en medio de la noche y el pick-up lo impacta de frente y pasa por encima, pero el niño cayó como que abajo del carro y el carro pasó y como que solo fue como un golpe que al parecer no lo mató. Pero ese tipo de situaciones fueron las que empecé a vivir y bueno, no vamos a extendernos porque no es verdad, pero ese tipo de cosas empecé a experimentar desde, hace un año. Y muchos sueños, ver cosas, empezar a ver cosas de mi vida de niña, situaciones en las que de repente llamé a mi mamá y le dije, mami, vi esto. O sea, cuando estaba embarazada de mí, que entraste a un lugar y pasó esta situación y mi mamá, ¿quién te lo contó? Yo no se lo he dicho a nadie. Y luego, mami, lo vi en un sueño y vi esto y vi el otro. Y así empecé a compartir con ella se empezó a volver mi confidente. Yo necesitaba hablar esto con alguien, ¿verdad? Y la persona con la que primero empecé a hablar fue con mi madre y a mi mamá, mami, vieras que tuve un sueño así, me pasó esto, me pasó lo otro. Y ella ha sido un ángel en mi vida, aunque ella no comprende muchas cosas, pero dice, yo te apoyo y yo te creo, porque yo desde que vos naciste supe que eras diferente. Yo lo sabía, o sea, dice, vos ni siquiera tenías instinto de defensa. Los niños en el kinder te pegaban y vos no te defendías y les sonreías como si no fuera nada. Y yo decía, esta niña, y pensamos que eras autista. Te llevamos a miles de especialistas, pensamos que sí, después más adelante cuando salieron ya los diagnósticos del Asperger, pensamos que era Asperger. Pero no, ahora que veo todo lo que conversamos, no era nada de eso. Simplemente usted venía con otro corazón, por eso le cuesta encajar en este mundo y por eso eh, es diferente. Pero eso está bien, esa es nuestra misión, venir a mostrar que se puede vivir diferente, que se puede amar diferente, que podemos ser amigos diferentes, que el mundo puede ser diferente, que todo esto que es como una especie de juego y hay unos teatreros que nos han querido mostrar algo que no somos, eso es lo que estoy viendo, un espejo irreal, una imagen de la humanidad que no corresponde con lo que Dios creó en su diseño divino. Y todos los que tenemos hijos lo podemos observar en nuestros niños cuando están muy pequeños. Y es que el niño no es egoísta. El niño llega y le habla a cualquier persona. Él solo quiere interactuar. Cualquier ser humano le llama la atención. Eh, y cuando tuve más experiencias, y ya ahorita si entramos a la última, me he dado cuenta que, digamos, se lo comentaba Fernando, como cineasta también, como persona que escribe historias, que es súper complicado. Una de las primeras cosas que pasó cuando yo muy joven empecé a escribir mi primera historia era que para escribir una escena y yo movía a un personaje de lugar o de una acción tan sencilla como que si agarra o no agarra la taza y se me enredaba la escena y tenía que volver a reescribirla solo por mover una taza de café o por pasar el personaje ya no cerca de este, sino tal vez en la puerta. Entonces se me complicaba la escena y el montaje, y yo decía, no, no, no puedo entrar por ahí porque si no va a durar un montón este tipo caminando. No, no, que esté ya ahí con la taza de café. Y esos ejercicios de guión y con mis alumnos, bueno, después ya yo clases y todo, pero al principio cuando era una muchacha más así que estaba apenas aprendiendo, y los primeros pensamientos que me venían a la mente es, wow, qué dura la tiene Dios con nosotros. O sea, digo, diseñarnos la vida es bien complicado, porque son tantas posibilidades. Mire, yo ni había estudiado física cuántica, nada, pero en mi espíritu yo ya sentía una respuesta y hacia allá voy. Estamos pasando una era donde las bibliotecas celestiales se están descargando para todos por igual, sin importar nuestros niveles académicos ni cuánto hasta este punto hayamos estudiado de espiritualidad. Nadie debería estar preocupado ahorita de si, ay, mira, yo hasta hoy me entero de esto. O tal vez una persona ya que dice, no, yo ya tengo 20 años de ser sanadora Reiki, biomagnéticos y esto y todo lindísimo y yo doy clases de karate y el otro yogi, como vos decís, Andy, todos estamos en misión sin darnos cuenta. Y al final yo descubrí
que nada de eso al final es importante. En este punto, lo único que nos están pidiendo como, llamémosle personas interesadas en que el mundo sea mejor, los que ya quieran llamarse Ejército de la Luz, genial, o simplemente una persona normal que dice, no me gusta cómo están las cosas, yo quiero aportar algo, es empezar a vibrar en amor. Y hacia allá fue la comprensión de qué es vibrar por amor. Y les pido que me hagan, por favor, por amor, una pregunta para ya no seguir o me comenten algo. Sol, a mí, vos sabes, soy actor, he trabajado con vos, vos me has dirigido, eh, pero yo no veo películas, no veo noticias, no veo nada. Y me dicen, ve esta película, ve lo que te pasa, ve lo otro, ve lo otro, ve lo otro. Entonces, claro, se me aisló para que cuando llegara la magia pudiera creer y cuando viera tal película pudiera ver que era una confirmación, que era lo que me estaba pasando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo haces vos para jugar con esas dos? Con la parte creativa de que te baja, que haces escenas, que creas personajes, que creas situaciones, que los pones acá, que los pones allá, los moves para un lado, para el otro. Y ahora con todo esto que es esa magia, es que para mí es muy volado. Yo digo, esto es como una película, Pues, sinceramente. ¿Cómo, pues, cómo definís, cómo sabes, ¿verdad? Que no es tu mente creativa ok. la que está Sí, pues, trabajando en todo esto. sí, bueno, les cuento, antes del último año, pues normalmente yo sí hacía una oración, una intención de que lo que yo fuera a trabajar, ayudar a la humanidad. Entonces, mi primera película habla sobre el encuentro de la felicidad, que radicaba en mostrar que a través de 5 comediantes fracasados, ellos descubrían que su éxito no basaba en cuánto habían sido famosos o cuánto dinero tenían, sino en el don que habían recibido de poder hacer reír a las personas, lo cual era una cosa maravillosa. Entonces, mira, eso yo no te puedo decir, es que yo lo canalicé, no, porque yo ni siquiera estaba estudiando cábala en ese momento, o sea, nada más tuve la intención de que fuera una historia que llevara un mensaje bonito. Despertar fue diferente, despertar yo ya había empezado la noche oscura de mi alma, ya no estaba tan happy, estaba pasando un momento oscuro. En mi familia se vino una situación de una niña, una sobrinita que es de uno de mis primos más queridos con los que me crié, casi como un hermano para mí, que su hija para mí era como una sobrina, y a los 5 años la diagnostican con un glioblastoma a nivel 4, desahuciada, la quisieron desconectar, tuvo que recurrir a los medios y todo para continuar y la niña se sanó. Entonces de ahí yo tomo un poco de esa historia, veo lo que me está pasando también a mí y decido hacer una película que se llama Despertar, que habla de que un hombre a través de pasar por las pruebas de la vida y la oscuridad como Job encuentra la luz. Porque para encontrar la luz hay que pasar por la oscuridad. Ese era el eslogan de la película porque eso fue lo que yo sentí que me había pasado. Canalizado cero, igual. Todo el dolor, todo el sufrimiento, una catarsis, el guión era una catarsis de entender o de tratar de entender por qué Dios me estaba dando tanto palo y yo no sabía ni por qué. Entonces lo procesé a través de una película que te habla de que es para encontrar al final algo bueno. Al final algo bueno va a pasar. Y la última, pues en realidad tiene mucho de mi papá, que el año pasado partió también a la luz y, y que él me espantaba todo, cualquier posibilidad de tener un novio, era imposible pasar la barrera de mi papá, que me cuidaba muchísimo y era papá muy tradicional, entonces esta película es sobre eso, un papá tradicional que la hija se le enamora como de un hippie. Y entonces, aunque era una comedia, yo puse un poquito de mi amor por esas cosas bonitas de mi papá, que está muy ahí en la película, ¿verdad? Y de ahí, bueno, ya yo me dediqué a otras cosas y he estado varios años inactiva en este tema de filmar, más sí he escrito varias cosas, porque escribir sí lo hago constantemente y estuve trabajando también como directora en una revista.
un medio escrito por internet que empezó desde la pandemia y estuve ahí como 4 años. Pero ahí volvemos a la pregunta de Fernando. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la diferencia con Guión 33, que es una película que se acaba de terminar de escribir y que estamos produciendo? Se llama 33 años sin nombre, que es recorrer la vida de un muchacho que se convierte en indigente y poder estar íntimamente en cómo se vive y cómo se sobrevive siendo un habitante de calle y cómo él encontró la redención en su interior. Porque ahí está la redención, adentro, la estamos buscando afuera y está adentro porque Dios está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasó con 33? Fue la escuela de alma. ¿Por qué? Porque mi mente estaba un poco contrariada porque yo quería canalizar el guión, pero no sabía cómo eso que tú estás diciendo, Fer. ¿Cómo yo sé qué es mi inspiración y cómo sé qué es la de Dios y esto? Y era una lucha y entonces yo tenía unas ideas y yo decía, no, esas ideas tal vez no son mías y tal vez Dios no quiere que yo ponga eso en el guión. Y estaba en ese dilema de que sí, que si Dios, que si yo. Al final me dio mucha risa porque incluso hasta terminé sacando a la tercera guionista real, en físico me refiero, que era Lourdes, porque como yo tenía tantas ideas y no sabían si eran mías o eran de Dios y cómo hablar con mi co-guionista, era como un pleito de 3 guionistas. Pues terminé diciéndole a Lourdes, ya no me ayudes. Y de hecho no me ayudó más, pobrecita. Y entonces me senté una noche y vean la importancia de relajarnos y empezar a sentir intimidad con Dios. Me empecé a reír con él y le empecé a decir, no, es que este guión es un relajo, ya tenemos aquí literal 3 películas distintas, tengo 3 narrativas, 3 estructuras, un montón de personajes en esta, otros allá, en este pesa más la historia infantil, en este no sé qué viaje más diferente. Ay, no, esto es un desastre, o sea, nunca había tenido yo tanta complicación para escribir un guión, le digo, eso de que nos asistamos no está funcionando, le dije, tenés que darme una forma en la que esto camine, porque si no, no vamos a terminar el guión. Y me empecé a reír y me entró como un ataque de risa. Era de noche, yo estaba sentada viendo las estrellas y que se ha vuelto mi fascinación verlas en la madrugada, el cielo en el día, en la noche, a toda hora paso con la mirada allá arriba. Eh, y resultó que en esa risa que estábamos me llegaron unas ideas muy lindas. Luego apareció una señal que fue lo de ardilla. Esa señal, estábamos en una reunión, gracias a Dios estaba ahí Fernando, estábamos en una reunión hablando de trabajo de este proyecto y de repente, de la nada, en la pura ventana donde yo estoy sentada, casi se me mete una ardilla a la casa. El personaje se llama Ardilla. Y había uno de los guiones, o sea, no, todavía no era guión, era una estructura, una escaleta que se llama. La columna vertebral primero, era el muñequito nada más así, no tenía músculos ni era bonito todavía, era un esqueletito. Pero había un esqueletito que era sobre ardilla, el guión más íntimo, más profundo, más que era más festival, pero que de cierta manera yo le estaba haciendo más el feo porque se parece más a los de los festivales y obviamente tampoco quería sacrificar lo que la producción necesita ni el comercial. Entonces, cuando me llega la ardilla, como que me llegó la señal, como dices tú, una señal de que esa era la estructura que debía tomar. Entonces, deseché las otras 2, ya no las volví a ver. Incluso había una que en mi ego era la perfecta, pero incluso por eso, por esa ardilla que vi en mi ventana, solo por esa ardilla boté 6 meses de trabajo. No es fácil hacer eso. Eso es un poco lo que se llama el amor al ego y todo. Es entregar, no es entregar, es un confiar. No es una pérdida, es una suma a vos. Cuando vos confías en Dios no estás perdiendo algo. Sí vas a ganar, aunque el muñeco era el más feito de los 3, me estaban enseñando a confiar de que esa era la ruta de la película. Y entonces, cuando empecé a hacer las meditaciones ya desde la unión con Dios, de que Él y yo éramos uno, que eso fue lo primero que yo empecé a sentir adentro, que Dios ya no estaba como me lo habían enseñado en los templos católicos, cuando yo iba a rezar, que me encantaba. O sea, yo pasaba, tenía el cole tenía una capilla y yo pasaba ahí, hablando con quién, con él,
En el de la cruz, sí, el de la cruz que estaba ahí, pues yo pensaba que ahí estaba, pues ahí me sentaba y ahí lo buscaba. Cuando después me enseñaron que podía arrodillarme y panderetear, pues ahí lo buscaba así. Cuando después me dijeron que podía buscarlo con meditación, pues así lo busqué. Y después me dijeron que podía hacerlo simplemente cerrando los ojos y empezando a amarme con él. Y ahora sí lo estoy conociendo. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo esto? Que al final me doy cuenta que es una historia de enamoramiento. Es, es una historia de amor. Toda esta locura y todas estas formas de buscar a Dios, de todos diferentes, porque todos lo estamos buscando, es una historia de amor. Lo que queremos es encontrarnos con el amor de nuestra vida. Y les digo que si realmente abrimos el corazón, no es todos, seguro que hemos usado mucho la cabeza para encontrar a Dios, porque todos le hemos dado mente y hemos leído cosas y en Instagram y en todo queremos buscar a Dios, pero empieza desde algo muy simple, desde el amor, desde sentirnos ya paternizados, no en el punto un poco involucionado que era ese paternizar de llorarle a Dios, resuélveme, hazme, desde la víctima, ¿verdad? Que ese es como un Dios más hecho a una conciencia un poquito más baja, sino un Dios que empiezas ya a cortar la distancia y de repente se empieza a bajar de esa pared y se empieza a acercar y luego de repente lo ves que camina y de repente ¡pum! Se integra y un día te miras al espejo y dices, pero es que si ahí estás. Y un día salís al parque y ves un niño y dices, pero es que si ahí estás escondido. Y luego vas y ves unos árboles y conectas y, pero si es que también estás ahí. Y eso es un poco lo que estamos haciendo ahorita y bueno, con las experiencias ya un poco más profundas de las caminatas en el paraíso, donde definitivamente es mucha la información que está bajando ahorita a través de figuras y fractales. La información no está llegando a través de palabras ni de discursos, sino es como una descarga, le decía yo, es como una actualización de software nada más, lo que estamos recibiendo ahorita. Sol, cuando uno habla en temas audiovisuales, ¿verdad? Para montarnos sobre esto, pues nosotros se graba y se graba y se graba una vez la escena, dos, tres, cuatro, cinco, creo que una vez hice 42, era cansón. Pero hay algo a la hora de editar. Editar es el arte de quitar. Porque al final ahí, pues no, esta escena no, sí, quito, y voy quitando y quitando y quitando y quitando y quitando, y al final de todas esas grabaciones, pues queda una. En la vida, eh, quizá ponemos tanta cámara hacia afuera, hacia tantas cosas, que yo es que ahora no me imagino porque yo la vida la simplifiqué así como al máximo, ¿verdad? O sea, ya. Pero hay muchas cosas del día a día, de celebraciones, de tareas, ¿no? Que tenemos de las diferentes áreas de nuestra vida. Pero ese arte de quitar, ese editar, efectivamente me llevó hacia adentro a mí. Y ahí fue donde conecté, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que quité un montón de cosas, ¿verdad? Hice una revisión y entonces digo yo, ¿qué es la prioridad mía? ¿Cuál es mi prioridad? Hice una lista como de 10 cosas que yo hacía entre familia, Dios, amigos, negocio, viajes, 10 cositas. No tantas, solo 10. Y de esas 10 hice una priorización, ¿no? Y llegué como hasta Ujú. 5 básicamente nada más. Y con eso me quedé. ¿Vos crees que también sea, eso fue lo que me funcionó a mí, ¿verdad? Pero ¿crees que eso sea una manera también de conectar, que Sí, podamos de llegar? hecho, Ujú. ujú. Sí, sí, absolutamente. De hecho,
Eh, cuando, cuando yo empecé a las primeras veces a percibir la geometría sagrada, eh, en una lectura espiritual, empezaba a ver las figuras, por decirte, veía una figura en una persona y no pensaba en nada, porque también aprendía eso, no pensaba en nada. Es decir, como si hablando un poco en estas similitudes del cine, es como si me fuera un soldado, me tiran en una cosa y me dicen, baje y agarre la manzana roja y la vuelve a subir, nada más, la trae de vuelta. Como yo también estudié periodismo, mi mente me juega en contra, porque yo, digamos, si me mandaran por la manzana roja, yo diría, como dices vos, ¿cómo llegó esa manzana? ¿Quién la trajo? ¿Y para qué quieres recoger una manzana? Y además, ¿quién se beneficia de la manzana? ¿Hay dinero detrás de esa manzana? ¿Qué tan importante es? ¿Tendrá algún secreto genético? ¿Estarán haciendo algún experimento y es una muestra? O sea, eso pensaría yo como periodista. Miren qué rápido viaje. Me fui. Como ese era mi enemigo, esa constante 1, 2, 3, 4 metodología de la investigación. Cuando empezaba a ver la geometría y empezaba yo misma a el parlanchín, no aprendía nada, nada. Solo veía las líneas y quedaba igual de ignorante que cuando no las veía. O sea, veía y decía, vi estas líneas, o vi estas rayas, o vi estas figuras, o vi estos colores, pero ¿para qué? Porque no sabía para qué. ¿Qué era lo que me estaba limitando? Mi mente. Cuando empecé a ir a estas escuelas celestiales y empezamos desde el punto, desde un punto que conectaba la pupila de Dios con mi pupila, la nada. Y solo en ese momento, ese instante de conectar el ojo y que lo vemos en los templos católicos arriba, está el ojito arriba, en esas cúpulas, en los símbolos de muchas cosas, los ves en los masones, en el dinero, el ojo, que es Dios, ¿no? Que te está observando, que te está viendo, ¿desde dónde? Desde arriba y tal, ok. Son pistas en realidad, eran pistas de conexión. Y una de las experiencias que tuve fue poder conectar con la pupila en este viaje de meditación, con la pupila de un gatito, en estos viajes, estos paseos sencillos, muy sencillos. Yo empecé estos paseos con Dios súper sencillos, es que Dios no es nada complicado, ¿saben? O sea, nosotros somos que lo hacemos complicadísimo, pero es un confiar, es un dejarnos ir. Por decirte, si yo en este momento yo te dijera, Fer, encuéntrate con Fer, vos cerrás los ojos y nada más tal vez te sonreís, pero es una naturalidad, ¿no? Porque pues digo, Fer es Fer, ¿no? Si a mí me dicen, Sol, encuéntrate contigo mismo, yo cierro mis ojos y digo, hola, bella. Pero yo sé que soy yo, o sea, digo, no me voy a emocionar, no empezar a llorar como, oh, Sol, ¿cómo te extrañé? Porque soy yo misma, me explico. Cuando yo empecé a entrar en estos niveles de poder encontrarme con mis yo más superiores en otras dimensiones y que me empecé a dar cuenta que no eran otros seres, sino que era yo misma en otras líneas de tiempo del universo. Y empezamos a subir y subir y subir y subir y me empiezo a dar cuenta que soy yo, siempre soy yo. Y cuando termino viéndome desde mi experiencia con la muerte, que obvio me encontré con la luz, que eso ya sería para otro día, vuelvo a toparme con estas observaciones de solo mirar la pupila. Me doy cuenta cómo a través de la pupila hay un simbolismo muy poderoso. Mire, un punto negro nos está revelando, soy yo, eres tú, todos estamos conectados. Y en realidad, si profundizamos más todavía, ya un conocimiento más profundo, incluso en Kabbalah se hacen meditaciones donde viajas a tus vidas anteriores a través de ingresar por tu pupila, porque se considera que es como un portal del tiempo. Y si vemos en el universo existe otra pupila que no es solamente la esotérica o metafísica de Dios, sino que también tenemos la pupila de los agujeros negros. Son una pupila negra. ¿Y qué pasa cuando pasas la pupila negra? Puedes entrar a dimensiones. Se te revelan las otras dimensiones y viajas en el tiempo y conectas. La gente no sabe ni con qué, porque conectas con Dios.
Y ahí empieza, ese es el tema de la fractalidad. Las enseñanzas que yo recibí o que estoy, porque estoy aquí en clases todo el día, a toda hora. Estas clases, como le digo yo, en estas universidades celestiales empiezan con la fractalidad de Dios. Siempre es a través de un símbolo, un- o incluso un plasma transparente y de ahí, de algo muy simple, ¡puf!, se empiezan a revelar muchas cosas. Y al final, que empecé a darme cuenta que Dios es un romántico, como lo somos los humanos. Y como una apasionada del arte, que he estudiado historia del arte y todo, les puedo decir que yo le decía a Fernando, todas las obras que uno sabe existen tienen que ver con el amor, o lo contrario del amor, la ausencia del amor o el amor, pero siempre es el amor. Shakespeare, las obras más grandes, los poemas más lindos, las canciones más hermosas, las odiseas más increíbles que ha hecho un hombre ha sido por amor a una mujer. Todos son historias de amor, pero ¿qué tal si hiciéramos un ejercicio solo así, por jugar un poquito, por pasárnosla divertido? Coja su canción romántica más bonita, preferida, coja el poema más espectacular que alguna vez ha leído, coja el libro romántico, vea la película más romántica e imagínense que el personaje es Dios, ya no el actor guapo y eso, sino que es Dios. Imagínenselo, imagínense el poema redactado de Dios hacia usted o de usted hacia Dios. Y haga ese ejercicio. Y eso fue lo que, o sea, digo, lo estoy diciendo que hacer el ejercicio, pero con solo conectarnos así con la pupila, entendí por qué cuando miramos los ojos, el ojo de mi hijo, cuando lo abrazamos y le damos un beso, que lo empezó a notar mi esposo primero, de mira cómo se le dilatan los ojos al niño, cuando le decimos que lo amamos o lo abrazamos. Y lo empecé a examinar y de verdad, cuando él viene, yo estoy ahí hablando con él un ratito y él viene contento y todo, pero donde yo lo abrazo y lo miro a sus ojos y le digo, mi amor, te amo, a él se le dilatan las pupilas. Y ahí Dios me seguía hablando, porque como yo experimenté la conexión con el gatito, seguí experimentando más de eso, de esa pequeña enseñanza de un punto negro. Y empecé a darme cuenta que el amor dilata. O sea, cuando amamos, Dios, ¿qué pasa? Se expande. Y empecé a entender que el amor era lo único que tenemos que conectarnos. O sea, todo en realidad son pistas románticas en la naturaleza. Todo nos grita, te amo. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que nos ama. Y ese mensaje es tan importante porque trasciende una convicción de un Dios allá lejísimos que supuestamente dice que me ama, pero que cuando estoy horrible en la vida me va como un quebrado y entonces ¿dónde está ese Dios? Sino que llegas a una comprensión tan profunda que incluso empiezas a darte cuenta que la naturaleza nos da el ejemplo de cómo se puede vivir sin sufrir. Y es que la naturaleza tiene una guía, un instinto sin lucha. Toda la naturaleza está al servicio de la fuente, de la creación. El árbol no se resiste a crecer, la mariposa no se resiste a salir del capullo. No hay resistencia, hay fluir, hay amor. Y ese amor es confianza. Eso es igual que cuando yo soy mi bebé, él confía que yo no voy a hacer así y lo voy a dejar caer al piso. Él siente una protección en el momento en que él está en los brazos de su mamá o de su papá, él sabe que él está protegido. Me explico, que tiene quien lo sostenga. Y eso es lo que yo estoy sintiendo ahora con Dios. Yo sé que estoy sostenida, no estoy sola. Y eso me hizo entender también la importancia del mensaje, bueno, de los muchos mensajes, pero el más importante es que en este momento, como necesitamos tener una vibración alta, realmente es urgente que la tengamos. Uno de los obstáculos para lograr esa luz en este juego, que aunque digamos, sí, voy a vibrar, yo me siento, yo esto, yo lo otro, hay una pregunta que todos, y que acaba de salir en una encuesta la semana pasada, que casi todas las personas en el mundo se sienten solas. Si hay una gran mayoría de personas en el mundo que se sienten solas, incluso hasta siendo practicantes de una espiritualidad,
apenas sienten que tienen una situación difícil en su vida, tienen la pregunta dentro, ¿Dios realmente me está cuidando o no? ¿O me ama o no me ama? Sí va a venir esa pregunta. Y eso es lo que estos nuevos softwares que están bajando vienen a ayudarnos a traernos como el antivirus para erradicar ya ese pensamiento que nos limita nuestra vibración. Porque si no logramos comprender que somos uno con Él y que realmente nos ama y que nosotros tenemos que dedicarnos a amarlo porque el amor es el camino para regresar al Padre, porque Él es el mismo amor. Si tú estás experimentando amor es porque estás experimentando a Dios. En Cábala hay un concepto muy hermoso que dice que vos no amás a nadie. Es Dios amando a través tuyo. Y también hay conceptos muy hermosos como que no puedes realmente amar a otros si no te amas, pero eso va mucho más profundo. Los espejos, porque como todos sabemos, todo lo que nos rodea son yo mismo, son espejos de mí mismo. Entonces, a medida que yo me voy evolucionando con amor hacia mí, hacia Dios y hacia todo lo que me rodea y empiezo a volverme cada vez más coherente en que mis sentimientos sean exactamente iguales a lo que pienso y a lo que hago, en ese momento logramos, como dijera, conectarnos completamente. O sea, como te digo, es una entrega total. Es que no sé, disculpe que a veces no encuentro como una palabra porque hay conceptos tal vez que cuestan un poco hasta su de, pero bueno, eso es como un poco la idea. O sea, necesitamos Bueno, empezar a sentir ese amor. ¿por qué crees que no atendemos ese llamado? ¿Por qué crees que no escuchamos ese llamado de Dios? Porque es una vibración que siempre está, que siempre ha existido, que siempre existirá. Porque Ujú. siempre, siempre, o Sí, sea, de hecho no, fue no una de pregunta que hice. Ajá, sí, yo hice esa pregunta, yo dije, pero y entonces, ¿por qué? Sí, ok, es una historia de amor, pero siento que de cierta manera es una historia un poco al estilo, un poco trágica, ¿verdad? ¿Por qué de esta forma? Exactamente, o sea, ¿por qué a este punto? Y la respuesta fue por, por fractalidad, primero, porque obviamente cuando la luz decidió crear y hacer espacio para que existiéramos, ¿verdad? Y dejar de él, estar creando y estando único con una creación que era su espejo, sus mundos, planetas, dimensiones y todo, pero con seres creados, creados por él, que son espejos de cómo Dios se explora a sí mismo en su creación. Al obviamente abrir este espacio para que exista una dualidad y que se cree esta vasija que conocemos como Dios, para que contenga el tiempo, eso es lo que vemos en información fractal del cubo negro, el cubo de Saturno, cubo aquí, cubo allá. El símbolo siempre va a tener un lado luminoso y oscuro. De cómo nuestra alma pasa el lector como en el supermercado va a depender de qué poder tiene ese símbolo. Sí, si el escáner es del miedo, pues ¡plip! Pasa un paquete de miedo para usted, pero si su escáner es de luz, usted empieza a preguntar dónde está la luz en este símbolo. Y hay mucha luz, porque representa que Dios delimitó el tiempo y el espacio para podernos permitir existir, para podernos dar la oportunidad de que creamos falsamente en ese momento de que éramos personas individuales con libre albedrío. ahora, ya nos dimos cuenta de que nos están piropeando a cada instante y nos piropean de la manera más magnífica, más hermosa, más bella, más sublime, porque yo soy un enamorado de él, ¿verdad? O sea, los contactos que he tenido y cómo se vibra en amor, en abundancia, en plenitud, en gozo, en alegría, en un montón de cosas que nada más lo único que hace uno es pues llorar, en el caso mío. O sea, soy un llorón completo y me doy cuenta de todo esto, eh, pero quizá,
yo pude haber tenido ese momento, ese contacto, esa primera cita, esa primera cita, y fue magnífico. Y entonces después me pega otra llamadita y me dice, entonces qué, vamos a salir otra vez. ¿Para cuándo? Y uno de qué. Pero fíjate que no atiendo el llamado. Si ya me di cuenta y me di cuenta de lo grande que es, todo lo maravilloso, lo hermoso, ¿por qué en esa segunda vez que me hacen el llamadillo o la tercera, la cuarta y siguen dando, ¿por qué no voy de nuevo? O sea, si más bien debería como decir, no hombre, aquí hay que seguir buscando, ¿no? No, no me llame, yo lo llamo, ¿verdad? ¿Por qué crees que se da? Mm, Pues volviendo un poco a lo mismo, porque todavía no hemos entrado en confianza. Entonces estamos todavía coqueteando, algunos ahí con Dios en el sentido de decir, ¿lo llamo o no lo llamo? ¿Me contestará? ¿Me hará ghosting? Si le pido este milagro, ¿me ghosteará? Estamos en eso. Pero a medida que nos vamos acercando más, y ese acercamiento va a ser a través de la vibración. Ahora hablabas un poco de qué hago, qué tú haces, qué haces y haces. Exacto, ese es el tema. La energía, cuando ya yo empezó a ver cómo la energía se, se mueve, al principio entré un poco en pánico porque me di cuenta que incluso hasta cantarte una cancioncita de aquí con el bebé, no sé, de salió el sol y algo así bonito para el bebé, genera una cantidad de energía y de movimiento en el ambiente que es un poco abrumador, es un poco experiencias que yo te he contado con árboles, con plantas, empecé a conectar, a ver las energías y al principio abruma porque da miedo, primero porque tiene una parte visual que al principio no se siente agradable, incluso da un poco como ¡ay! Escalofríos, pero a medida que vas soltando las capas del miedo, como que son, como ahí aplicaríamos por decir, era como capillas, como si pudiéramos filtros a través de la luz, eso es un poco lo que pasa. Nuestra historia de amor es increíblemente romántica porque nos acaban de dejar, como si nos hubieran traído en una nave, al último rincón, o sea, es como una Star Trek. El amor de la vida de Dios fue abandonado en el último rincón de las existencias de todas las dimensiones de todas las galaxias. ¿Para qué? Para probar si realmente está enamorado de mí o no. Porque a nadie le gusta sentir que el amor no está seguro. Siempre vamos a buscar un berrinchito, alguna forma de probarlo, de ver si realmente. Y normalmente al final de la historia romántica sucede un evento que les hace a los dos probar si se merecen o no para estar para siempre o no. Y esto es esta misma historia. Es nos dejó. Ya nosotros lo amamos. Antes del paraíso, él disfrutaba, y yo te decía, ¿qué hacía con Adán? Pasear por el paraíso. Él disfrutaba de nuestra compañía y estar con nosotros. Ok, ahora estamos conviviendo un poco con lo que algunas personas llaman pan de la vergüenza, pero no es el pan de la vergüenza, simplemente es un juego de amor. Es dejarnos allá en una parte oscura donde nos olvidamos, ojo, nos olvidamos de que Dios existe. Nos olvidamos de que nosotros, ¿qué somos? Nos mandan en un ambiente sumamente hostil, con mucho dolor y con una dualidad enorme que nos puede dañar, con la posibilidad de que nosotros mismos generemos el mal o el bien. Y Dios guarde si empezamos a alimentar más el mal que el bien en nuestra vida y tal vez a los 20 años, bueno, hay personas ya con sus vidas muy, muy destrozadas. Entonces, cuando la persona empieza a volver a recordar a Dios, se recuerda, Dios es muy caballero, nos está permitiendo recordarnos a nosotros mismos primero, o sea, vamos por partes. La pandemia fue un poco eso, fue el primer forma de que Dios nos pudiera decir, conózcase hacia adentro a ver si así lo logramos, porque ya vi que con textos sagrados búdicos,
Ya pasé por los sumerios, ahí les dejé pistas. Ya pasé por los egipcios, ahí les dejé pistas. Ya pasamos por los no sé cuáles y estos y el otros y les dejé también por ahí que ustedes inventaran un copilado por allá y otro por acá. Bueno, pero no importa, todo era mi creación, así que nada les iba a hacer daño, todo los iba a llevar a la verdad. Esa es la forma en la que Dios se ríe un poco de los planes de cuando hay una pequeña rebelión, ¿no? Pues es que no importa cuál ficha muevas, Él siempre te va a hacer jaque mate, nada más nos estamos divirtiendo, nos está permitiendo explorar, conocernos como dioses. A veces nos da miedo usar la palabra porque puede parecer por las limitantes que la religión nos puso para evitarnos que supiéramos quiénes éramos y quién era Dios, para mantenernos controlados. Pero esta libertad que estamos obteniendo ahora, lo primero que nos pide es eliminar todas las estructuras de maestros, rabinos, sacerdotes, no sé cuánto, porque ahorita estamos empezando a operar como una mente colmena. Por eso es tan fácil trabajar y ahora que comparto un poco más con la comunidad de los 144, me doy cuenta que ayer, por ejemplo, recibí un mensaje fuertísimo y nomás empezando la conversación me di cuenta que ya Sandy lo había recibido. Entonces, todo bien, check, ya lo están recibiendo todos, o sea, todo bien. Así es como un poco va el asunto ya. Vamos a empezar a sentir una sensación de trabajo más linda en equipo. Vamos a sentirnos más unidos, donde, ay, tú lo pensaste, sí, pero tú lo dijiste. Porque vamos a empezar a trabajar más desde el amor, desde entender de que si todo se conecta. De hecho, Conexión Humana nació con un espíritu altruista, que era como un poco conectar personas en necesidad y ayudarles. Y al final todo se empezó a transformar porque al fin y al cabo nada estaba equivocado. El plan Dios te lo va dando poco a poco. O sea, no hay que tener miedo cuando Dios nos pone a hacer algo y que al final parece que no llegamos a ningún lado. No, 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 suave, ahorita conecta, espérese, espere, tenga paciencia. Fluir es tan importante porque nos permite estar en sintonía con la naturaleza de lo que es ser un ser de la creación de la fuente. No pelea contra la fuente. No te peleas si se te cayó no sé, el juguito el vino tinto en la camisa blanca. O sea, no hay gran problema. Me río, no pasa nada. Me despiden del trabajo, bueno, ok. Otra cosa, voy al supermercado a buscar una cosa y no la encontré, pues sí. Y sobre todo lo que se me quitó fue la prisa, porque el no estar presente era estar pensando de a qué hora es, ay no, ahorita a las 11 me llegan, ay a las 12 tengo una reunión, ay tengo que almorzar, uy no van a ser las 4 y no terminé, eso se acabó, porque al fluir empecé a ser incluso más productiva, más ordenada, porque me levanto tan feliz. Empiezo a hacer mis cositas acá y todo, y de repente, ok, ya terminé acá y bueno, voy a sentarme a trabajar. Trabajo hasta donde llega la siguiente situación que me dice que ya no más esto, y entonces ahora los días los siento más largos, estoy esperando el atardecer con ansias para sacar un momento para romancear, estoy anhelando que me despierte en la madrugada para que podamos conversar, y se vuelve algo como estar contigo mismo. Tú no puedes renunciar a tus pensamientos, Sandy o Fernando o Margarita, no puedes renunciar a pensar en ti mismo, o sea, que tú mismo tengas un diálogo interno, me explico, el de voy a ir a levantarme, tengo que cepillarme los dientes, voy a hacer desayuno, ese diálogo interno no lo puedes evitar, pues que la voz de Dios en tu conciencia se vuelva a ese punto de naturalidad, donde estás constantemente con Él conversando, conversando, y ya de repente, como te digo, las conversaciones pasaron de las palabras a los símbolos. A veces solamente voy caminando y veo una sombra y de repente me tomo el momento para verla y dejo que me enseñe algo. Y cuando dejo que me enseñe, sucede la magia, chicos. Ahí sucede la magia. Ahí es donde me enseñan. Pero tengo que estar vacío totalmente. Creo que las personas que han practicado contemplación en la naturaleza, creo que por ahí va. Sí, sí, definitivamente, o sea, conectamos. Y empiezas a sentir, de hecho, en una de las partes estuvimos, bueno, en estos paseos por el paraíso, llegamos a una parte donde hay un árbol que tenía unas ramas muy delgaditas, o sea, parecía como decir, piensa tú, un árbol de algodón de azúcar,
muy finito todo, era muy finita, las ramitas, todo así. Y yo llegué y lo vi y entonces sentí tocarlo, ¿verdad? Porque pues, hay un impulso, como te digo, eso que vos decís, y Dios me dijo, tócalo, ¿sí? ¿Han sentido eso? Que dice, y Dios me dijo, ve, Fernando, háblale a esa persona. Ok, a medida que esa velocidad de comunicación, en vibración, de amor empieza a aumentar, las palabras empiezan a reducir, a reducir, a reducir, a reducir, y ya nada más vos empezás a actuar como actúa el reino animal, se deja guiar por el instinto. Cuando tuve la experiencia de habitar un oso, pude sentir cómo él no estaba pensando nada más que disfrute, disfrute, disfrute. Ir a tomar el agua en un estanque era vivir el momento de la frescura del agua. Yo sentía el placer que sentía el bichito caminando, rascándose, viendo el sol, asoleándose. Y entendí de qué va esto de fluir. Por ahí va, o sea, es un tema de conexión, de vibración y de amor. Entonces empiezas a vibrar. Y entonces cuando lo del árbol, me dejo fluir a tocarlo y entendí que cuando estás dispuesto a sacar un lector de escáner de un nivel de conciencia más alto, las capas que existen en esa misma materia de ese arbolito también se abren como portales mágicos, o sea, como ir abriendo llaves hacia adentro de la fractalidad interna de ese mismo arte, de ese mismo árbol. De hecho, ese árbol me decía, si vos sentís que sentís, y yo sentía que ese árbol, esas cositas esponjosas eran mis bronquios. Y me dijo, exactamente, es un árbol que cura el bronquio. Y ustedes tienen que llegar a un momento en el que no ni siquiera tienen que podar al árbol, sino que viven la conciencia adámica del Aat Kanmon, del hombre ya más elevado. Simplemente yo ya comprendo la energía de ese árbol y con solo estar en la presencia de él, interiorizar la sanidad que él tiene para mí, porque en ese momento tal vez yo ocupaba una sanidad, entonces ya me curo y no tuve ni que tocar, o sea, cortar, me refiero, cortarle, hacerle un tecito, sino que solo por energía logré extraer del árbol la sanidad. Eso fue en esa experiencia de meditación y que así funciona toda la naturaleza. Tenemos que empezar, de hecho, a partir de ahí, empecé a sentir una necesidad de conectar hasta con lo que cocino. Yo parto el melón o parto la piña y empiezo a dejar, porque ya no es que yo empiezo a tratar de comprender, no, yo solamente observo y dejo que eso me diga que, por ejemplo, cortando una piña por la mitad, ves el cubo, la forma del hexágono que existe en Saturno, luego ves otras formas circulares y otras figuras, es como el fractal del tiempo, una piña. Y claro, donde veo todas esas líneas de tiempo que salen de la piña y todos estos ojos y todo es un diagrama. En este momento estoy recibiendo una interpretación de cuando estaba viendo esta piña en el diagrama del tiempo, pero después para vos puede ser otro mensaje, Fernando, porque es que toda la fractalidad te va a hablar, todo es fractalidad y todo empezó desde la figura primordial del círculo. Dios decide dividirse como la célula cuando es eh, fecundada y se produce el Big Bang. Exactamente todo es una fractalidad de cómo Dios crea. Ese es su sello, esa es su firma para que no tengamos ya, por favor, ninguna duda de que Él es el origen de toda la creación de nosotros y que lo único que necesitamos ahorita es volver lo más rápido posible y que entre más amor sintamos y menos nos distraigamos en la mente y en otras cosas, vamos a ayudar a que esta transición que tiene la humanidad pues suceda de la manera más suave posible. Esa es un poco la responsabilidad, porque la ascensión se está dando, o sea, se está dando, pero qué tan dulce o qué tan severa se va a dar, va a depender de nuestra vibración, de nosotros, del lado que estamos de la luz, ¿sí? Porque ahorita yo le decía a Fer, está saliendo un gran desbalance energético con todo el sufrimiento que se está generando al otro lado del mundo ahorita, que se requiere que dejemos ya ahorita eh, es como el llamado de Jesús, de dejen todo ya, por favor, y síganme, ¿sí?
Ya no más preocupación de que si es que tengo una empresa o como dices tú, Sandy, no más desde el personaje, sino que realmente ya entiendo que ahorita me ocupan vibrando alto, incluso hasta que, aunque esté yo lavando las medias en mi casa, necesitan que esté vibrando ahí. Amor, amor, amor y amor por el Padre. Sí. En- Usaba yo una frasecita antes, a veces la digo, que nada de la 3D les impida estar en la 5D, ¿verdad? Porque es un abandono. Lo que hay que hacer es un abandono en el Padre, en el Señor, en la fuente divina, en el universo, como quieran verlo, dependiendo de los niveles de creencia de cada uno. Em, y ese abandono es algo que hay que hacer lo más pronto posible para poder obtener esos resultados, porque es que cuando ya estamos pegados a la fuente, pues ya de ahí está la fuente, ¿qué más? Vienen los pensamientos, vienen las ideas, vienen los proyectos, más bien se desborda. Así como el caso tuyo, que a la hora de escribir, pues ya no era solamente, ay Dios, ¿qué escribo? Dios mío, porque me venga la luz, que no sé qué, que me venga la luz, fíjate vos, qué loco, que me venga la luz y no sé qué. Y a vos te vienen dos, tres, cuatro, cinco ideas, un montón que sí hay que descartar. Entonces esa es como la tarea ahora, eh, conectar, darse tiempo, esa prioridad, o sea, poner las prioridades de verdad en el orden que debe ser. Y para llamarlo de mejor manera, en el orden divino. O sea, poner a Dios primero porque es lo primero, ¿verdad? Más Que yo quietud, por mucho tiempo lo dejé, ni te digo, ¿verdad? O sea, la hora de Dios era de 6 a 7 en la iglesia tal, en la misa tal, y ya cumplí. Y ahora más bien, no, ya ahora es y total. O sea, siempre ando viendo, siempre ando bendiciendo si pasa alguien, si aquí, si allá, no sé, porque ya entendí que la energía es esa. Y en el pasado, en el futuro, donde sea, ¿verdad? Y es un juego que, que no es difícil de jugar, solo que hay que creer que esto es ese juego y que de verdad está sucediendo, ¿verdad? Entonces, claro, ya ahora le di lo contrario. Ahora cuando vamos a la 3D, le digo, ahora sí, vamos a embarriar. Ahora Giovanna me pasó unas cumbias ahí bien sabrosonas y yo venía aquí y le pasé un video a ella de algo. Pero eras que bonito porque son unas cumbias conscientes, fíjate. Sí, las vamos a pasar ahí al Telegram y al WhatsApp para que las puedan ver. Porque claro, ese es, a ver, si esto es un juego, hay que saberlo jugar. Y si la oscuridad ha creado sus cosas, pues ahora nosotros vamos a montarnos sobre esas herramientas que usaron para llevar la conciencia. O sea, le damos vuelta. Es así. Al final, el cine, ya sabemos lo que es el cine, ya sabemos lo que es Hollywood, ya sabemos toda esa vaina, pero ahora estamos haciendo cine consciente, cine que bueno, que sí, hay que pulsearla más, hay que chambear más, hay que trabajar más para poder, que nos den los recursos y todo, pues sí, claro, porque permitimos que lo otro se dejara no una tajita al pastel, sino el pastel completo. Entonces, bueno, ahora tenemos que ir a por ello. Pero sí están sucediendo cosas maravillosas, o sea, no estamos solos, hay mucha gente que está creando material consciente de todo tipo, porque este es el momento. Entonces, yo creo que nosotros como esos personeros de luz, esos guerreros de luz, esa luz, esa sal del mundo, por lo menos yo me voy tranquilo ahorita a dormir porque ya hice la tarea. Si cuando yo me di cuenta que estaba en el camino incorrecto, que iba para el otro lado, con solo que yo me di cuenta de que ya era consciente de que yo iba mal, porque es que ni lo aceptaba. O sea, yo estaba viendo la vida riquísima, feliz y bueno, y ya. Y cuando vaya allá, pues me encomiendo y que Dios me perdone. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, vamos a leer aquí a Margarita que dice,
Yo paso por el hospital y pido por los enfermos y después me entra la duda y me pregunto, ¿les llegará a esos enfermos mis oraciones? Claro que sí. Ahora, Margarita, tenés que tener esa convicción de que eso que estás haciendo es así, ¿verdad? Porque, porque es que sí, es ahí el trabajo que hay que hacer. Ahí hay que trabajarse uno porque uno no cree, cuesta mucho, ¿verdad? Pero nosotros definitivamente sí tenemos ese poder porque acordate, cuando te venga eso, por lo menos en el caso mío yo usaba un versículo que es el que me tiene en este camino, aparte de otros más, pero ese es un versículo que llega y dice el maestro, ustedes harán cosas mayores. Oh my God. Cuando yo escuché esa vaina, digo yo, no puede ser posible. No puede ser posible que el maestro diga eso. O sea, ¿cómo? 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 No entiendo. Y eso es lo que me ha metido en esta búsqueda. Pero si él dijo eso que estás haciendo vos, sí está funcionando. Sí está funcionando. Y lo podemos ver porque sí funciona. ¿O no, Sol? Sí, sí, o sea, cuando empezamos a entender que la conciencia viaja más rápido que la luz, que es el vehículo, que nosotros somos parte de un cerebro enorme, somos parte de Dios. Como te digo, es ya la sanidad se da con solo entender que ese objeto y yo tenemos la misma vibración, o sea, ese árbol y yo tenemos esa vibración. Cojo una remolacha y sé lo que me está salando, sé lo que me está haciendo, porque eso es lo que pasaba, dice, en el Edén dice que Adán nombraba a los animales, los nombraba, y que él, de acuerdo a la Cábala, podía entender y conocer todo lo de ese animal, sus energías, su oscuridad, su luz, todo. Entonces, ese es el nivel que sigue. Como vamos a estar en unidad, ya no necesitas ni desplazarte ni estar ahí con la persona, o sea, vamos a llegar simplemente a conectar nuestras energías. Bueno, imagínense la experiencia que tuve con ese chiquito, o sea, ¿y acaso yo ni siquiera estaba despierta? En mi caso supe que me usaron, pues ahí me usaron, dormida. Y si Dios tiene que usar una piedra, la pone para que el carro se desvíe. O sea, es que esa es un poco la comprensión. Lo importante es el corazón, el amor que estás poniendo en esas personas que están en el hospital, comprendiendo que son un espejo y que si en ese momento, ¿por qué pasé por enfrente del hospital y recordé a estas personas? ¿Qué me está diciendo mi amor hermoso, mi Dios? ¿Qué me está contando? ¿Qué me quiere decir? Esa respuesta tendrá la persona que va a pasar por el frente del hospital o la que ya pasó o la que pasó y quiere saber, Margarita. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes conmovida? ¿Por qué sientes que los amas, no los conoces? Porque es Dios hablándote y recordándote cómo Él es compasivo, cómo Él es amoroso, cómo Él se disfraza en todo para recordarte. Recordarte, tal vez para Margarita sea un tema de compasión, pero para Pedrito sea un tema de recordar que mi cuerpo me hable, que si en estos días estaba enfermo, tal vez debería reflexionar qué está fallando en mi vida. No sé, para todos puede ser un mensaje, pero la pregunta es no pasar y simplemente quedarnos con la primera lectura del escáner, sino para qué yo estoy aquí, por qué lo sentí. Y también al mismo tiempo pensar, ¿por qué dudo que no puedo sanar a esa persona? ¿Acaso no me siento digna? ¿Y por qué no me voy a sentir digna si acaso la sanidad sale de mi energía o de mi oscuridad o de mi luz? La sanidad viene del Padre. Y si empiezas a decir, Margarita dice, ¿y entonces cómo sanaba Jesús con amor? Era la única herramienta. Y vea que si es así, que sanaba a cualquier persona sin importar su religión, creencia, estatus social, si era romano, si era filisteo, bueno, no sé, eso no importa. Él tampoco le andaba Samaritano, preguntando a nadie, ¿ah? si eran samaritanos que no se llevaban muy bien. De hecho, Lo que fuera. sí, de hecho, Evelyn me pasó un texto ahora de cuando él se encuentra con la samaritana. O sea, al mediodía, o sea, hay tantas coincidencias que realmente
pues ellos iban en la mañana cuando no había sol y les daba vergüenza, entonces tenían que ir todas juntas en la mañana y todo, o sea, son cosas. Ahora, yo le voy a decir una cosa a Margarita, y es que ella ha incrementado mucho su fe, su creencia, su certeza de lo que es, porque ella pasa y bendice, ella pasa y pide, pero en otro nivel de conciencia, o quizás sin conciencia, más bien uno dice, voy a llamar a alguien para que le ayude a tal, porque si llamo a alguien para que le ayude a tal es porque yo no estoy creyendo en mí, porque estoy dependiendo de la otra persona que sí. Pero Ujú. Margarita ya pasa y hace la acción, si te das cuenta. Se me vino a la mente la palabra, hazme un instrumento de tu paz. Llegará el momento en el que con solo que Margarita se siente enfrente del hospital y emane amor ahí, Con la sola ella presencia. ni se imagina lo que puede estar sucediendo adentro. Y aparte no le importa, acuérdense de lo que les decía de vaya y traiga la manzana. Solo vaya y traiga pero solo vaya y traiga la manzana, por favor. Es el amor, es que no nos están complicando nada, no la están poniendo fácil. Eso es como cuando en la adecuación curricular aquí en Costa Rica, cuando a un niño le cuesta, le adecúan el examen, se lo acomodan. Si digamos el niño tiene deficiencia en el oído, en la vista, pues le hacen su examen de acuerdo a lo que el niño es, ¿no? Se llama una adecuación. Pues a veces Dios nos tiene que adecuar y yo siento que ahorita en estos momentos nos mandó una adecuación para un nivel quinto, obviamente es una adecuación muy elevada, pero la adecuación curricular es decirnos, vean, gente, silencio, 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 ok, gracias, los podcasts son increíbles, ustedes están centrados increíble, todos están llegando a la verdad, todos van quantum volando, pero por favor, si podemos coger todo eso y solo transformarlo en sentir mucho amor y mantenernos todo el día felices, presentes, disfrutando el juego, disfrutando la vida, disfrutando cada cosa que nos trae y fluyendo, vamos a Cierto. pasar nos pasaron el forrito ya, o sea, no sé cómo le dicen en México, Eximidos. que cuando tú no se sabes la respuesta y un compañerito al lado te pasa un papelito como con la respuesta como para ya ayudarte, porque, o es más, en este caso ni sería un compañerito, sería la misma maestra que ya le da pena que tú repitas el curso, entonces te dice, a ver, ¿cuál es la pregunta? Y una maestra, no sé qué, y le hace con el dedo, como en la A, como ahí ya, para ver si acaso. Por ahí estamos, chicos, por ahí estamos. Es un guiño de ojo, es un amor. Él es tan amoroso que nada más nos está diciendo, vean, no se compliquen tanto. Ahorita es esto lo más importante. Si desde la acción que cada uno hace en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormir y todo, constantemente estamos vibrando en ese amor, ya estás haciendo todo, ni siquiera una parte. La misión es el amor. Es divertirse, es el amor y que todo lo que pasa contiene amor, entonces ya no volvés a pelearte con nada, nunca más. No hay enemigo, todo es un espejo, incluso cuando me peleo con alguien es un espejo, todo es un espejo. Yo me recuerdo hace poco, unos meses atrás, que me peleé, yo no tenía que pelear mucho tiempo con nadie, o sea, todo bien, pero hace unos meses atrás me peleé con alguien, ¿verdad, Fer? Y me sentí tan mal que hasta llamé y le dije, Fer, es que me puse enojada y le dije y no sé cuánto, porque es que no viste lo que me dijo. Y entonces, ¿verdad? Me escucha así con esa paciencia, ¿verdad? Y yo así me siento tan mal. Obvio, ya no puedo llamar al tipo a decirle nada, porque más bien me va a tirar el teléfono por la cara, pero, y ya no es un punto si yo tenía la razón, que sí la tenía, ¿eh? pero, pero el punto era ya no pelearme más. Y Ah, entender que cada vez que se toca un botón de esos, hay amor en el momento, porque es algo que me estaba estorbando para poder encontrarme con el amor de mi vida. Si empezamos a ver eso como una limpieza, como una preparación, como si mi novio me estuviera ayudando para que nos podamos encontrar en esa cita, pues ya no vas a ver enemigos en ningún lado, lo que vas a ver es amor. Todas las situaciones vas a ver que todo lo que te quitaron es porque no, ya te estorbaba, ya te generaba mucho desgaste, te robaba la energía, la paz, no sé, lo que sea, te mantenía nervioso. Da gracias por todo porque te lo están quitando, te están ayudando para que puedas, eso es como en la película Up,
como empezar a cortar las, ¿verdad? En este caso en los pies, ¿verdad? Como que todos los yunques, lo que nos estorba para que volemos. De hecho, es tan curioso que dice que y todos volaremos en los aires a encontrarnos con Jesús. Eso me hace tanta gracia porque todo es tan simbólico y tan hermoso, porque obviamente está hablando de una elevación de conciencia. ¿Y por qué dice que todo ojo lo verá? Porque cuando ya estemos tan conectados, como ya nos estamos empezando a conectar, ya empezó el primer nivel de la conexión. Yo le dije a Fer, yo, por la experiencia que tuve, me di cuenta que pasamos ya a las 5, ya pasamos. Lo que pasa es que hay un rango hacia arriba que obviamente no puede ser abrupto, porque si no nuestros cuerpos no aguantarían, pero ya está tan fuerte la transformación que las experiencias que están teniendo todas las personas son realmente fuertes. Los mensajes son clarísimos, las dudas cada vez son menos, y todo eso, pues es que todo ojo lo verá. ¿Qué ojo? Conciencia. Todas las conciencias lo sentiríamos. Y iba a llegar un punto, y va a llegar un punto donde no dudamos de que Jesús ya regresó aquí. ¿Y qué es Jesús? Es la simbología de llegar a la perfección del amor al Padre. Jesús fue como igual, volvemos a lo mismo, la ayuda de la maestra al niño con adecuación. Fue mandarnos como, ok chicos, ¿quieren aprender a lavarse las manos? Háganlo como él. Y entonces el otro, me lavo las manitas con agua y con jabón. Y todos, ok, así es. Entonces no me puedo enojar. No, no te puedes enojar, tienes que luchar contra la ira. Ay, entonces no puedo enojarme contra mi prójimo. No, no te puedes enojar contra tu prójimo. ¿Ok? Ah, ya, entonces llega Pedro, que era un bien chusmo, un chata. Ah, este me le vuelve una oreja. ¡Jua! No, Pedro, no puedes hacer eso. ¿Sí? Y sobre todo su sencillez en su estilo de vida, porque la energía se sale. Entonces no puedes llegar al estado de poderte sentar frente al hospital, porque como tu energía se está escapando, para poder contener toda esa energía, Jesús vivía en una vida muy simple, fluyendo. Vemos en él las características de la naturaleza. No había un techo sobre su cabeza, una almohada, no tenía nada, solo una alforja. Es un ejemplo de un fluir total, de una confianza como exactamente sucede con los pájaros, los animales. No he visto el primer pájaro que ande una bolsa con semillas guardaditas para más tarde. Si ustedes lo han visto, me lo presentan, pero hasta el momento no. Y Jesús no andaba tampoco así, no guardaba nada, no, y todo fluía, y podía empezar a tener tal conexión con el Padre que simplemente él veía los planes, los iba viendo y les decía, vayan a tal lugar, ahí va a haber un burrito y los va a estar esperando. Se lo piden a un señor que les va a salir allá. ¿Cómo lo vio? Por descarga información a través de un sueño. De alguna manera el padre del origen le habló y él lo supo. O simplemente iba caminando y lo supo y ya. Y su deseo constante era la compasión por las almas y las personas sufrientes. Era un amor no de bajar la vibración, de sentir lástima y ganas de llorar, esa no es, esa proviene de la oscuridad porque proviene de la carencia que me hace pensar que es una situación de castigo, de que nunca se va a resolver. Cuando damos el lado luminoso de esa situación, él veía que obviamente esa persona está recibiendo una lección espiritual, pero que a nivel físico era tan insoportable que ocupaba un alivio. Entonces, él en la misericordia ayudaba a que este alivio sucediera y podía ver el corazón de las personas. Y eso es una facultad que nosotros vamos a tener de poder, y ya lo tenemos. Es que si empezamos a ver, chicos, de verdad ya vamos avanzados y tal vez estamos siendo un poquito duros con nosotros, pero ya sabemos cuando alguien nos está mintiendo y yo sé que ustedes lo están probando. Dios les da señales de cuando alguien es sí, cuando alguien es no, y se empieza a ver. Jesús podía ver eso en los corazones, solo con sentirlos. No para, ¿y por qué lo podía sentir? Porque él ya no estaba en la posición de juzgar. Ya cuando te sientas en la posición de amor y espejo y yo estoy más bien atento a ver al otro, la luz y todo, puedo leerlo, pero lo leo desde el amor, porque entonces ya yo estoy viendo
tal vez solamente lo veo en el amor y ya, pero si todavía me dejo usar más, puede ser que me traiga alguna información que esa persona ocupe y que es más, ni siquiera tengas que hablar, ni siquiera tengas que hablar, con solo que te llega la información y sabes que esa persona necesita luz, esa persona puede seguir hablando y vos nada más decís, ok, voy a dejar que me usen y te das cuenta que de repente la persona misma va cambiando la conversación y las cosas y de repente vos dijiste nada más como, sí, tienes razón y ya la persona se puso a llorar. Dios, y no dije nada, no, no dijiste nada con esto, porque eso ya no es, ya no funciona así, es con esto. Jesús guardaba mucho sus palabras, no usaba la palabra para hablar cosas y conversaciones, no, porque sabía que era importante. Y lo hemos repetido, fractalizado en culturas como los nahuales, la importancia y la potencia que tiene el guardar la energía, en fluir, en el amor y en no luchar con la fuente en nada, ni siquiera para conectar en una meditación, es solo dejarse ser parte de él y entonces lo sientes, lo vives, lo experimentas y lo empiezas a comprender sin mucho esfuerzo ya. Es lo que aspiramos todos, por supuesto. Genial, Sol. De verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque podemos ver que o sea, vamos a ver, no es tan difícil. Es algo más bien de hacerlo simple, como dijiste ahora, ¿no? Dios hace las cosas fáciles y nosotros las complicamos. Y ese complique, pues, de ahí nos juega una mala pasada, porque de tanto buscar nosotros la explicación de cómo funciona algo, de cómo ir por la manzana y demás, ya se nos fue. Ya se nos fue toda esa energía en todo ese montón de pensamientos, de preguntas, de investigación, de falta de creencia, un montón de cosas que suceden. Pero lo cierto del caso es que, como dijo el maestro, sean como niños, o sea, al final es así, o sea, un niño no se pone a pensar, yo no sé, del dinero, no, pues pide un balón, pide una bicicleta, pide lo que sea, y nunca se pone a pensar cómo hará el papá para dárselo. Y sabiendo nosotros que tenemos un papá abundante que crea y que está todas las posibilidades hechas, creadas, para bien o para mal, en ese quantum, por cierto, pues lo que tenemos que hacer es básicamente conectar por ahí. ¿Alguna tiene alguna preguntita? Margarita tiene alguna preguntita, Giovanna, Lucy, ¿cómo estás? Lucy, eh, ya aprovechando que aquí tenemos a una guionista y cineasta hermosa de Costa Rica. Todo muy bello, Fer, precioso, impecable, diría yo, lo que compartieron con nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias, Lucy. Margarita, Giovanna y Sandy. Muchas gracias, estuvo excelente, fue una masterclass. Ay, qué linda, Joa, siempre tan hermosa y sonriente y pasándome cosas ahí para que me porte bien en la 3D. Qué hermosa. Bandida Bueno, a mí esta. me llegó la palabra amor en la mañana. Fíjate, Joa me pasa palabritas ahí que yo le pongo mucha atención a lo que me pasa a ella porque sí canaliza, pero hermoso. Es muy sintética, vamos a decir. Verá, es así muy puntual. ¡Pum! En el momento y me manda algo y digo yo, y sí, gracias, Joa. Gracias por el mensajote, aplicarlo de una vez y listo. ¿Ves? Es que de veras, o sea, nosotros en esto ya no, esa parte del ego ya no funciona, digamos, en niveles de conciencia, más bien estamos esperando por dónde es que baja para que me ayude a mí y cómo me baja a mí para ayudar a los demás y estamos en eso, ¿no? O sea, somos uno, es así.
Y entonces tenemos que estar abiertos a ayudarnos, a estar en presencia. Caramba, qué potente es eso cuando nos damos cuenta que definitivamente si hay alguien que ahorita está sufriendo, pues me está afectando a mí. Yo le digo a las chicas, vea, soquemos, démosle, no sé qué, no sé cuánto, ustedes me verán a mí que digo yo, necesito descansar, pero es que no para uno, o sea, ayer en un Zoom, hoy en un Zoom, ahora tengo que ponerme a hacer otra cosa. A veces un día esto me dieron como las 2 de la mañana y me levanté a las 4 de la mañana, digo yo, no, estoy muy vago, por Dios, digo yo, ¿qué es esto? Y entonces me estoy reorganizando y ayudándole a las chicas también para que se reorganicen, porque entre más ordenamos el asunto, más fluye, ¿verdad? Para lograr más cosas. Porque sí, evidentemente tenemos que llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas. Que lo hacemos en conciencia, sí, en las conexiones, aquí en la camita, ahora llego y pum, me conecto ahí, cuánto, lo que haya que conectarse hasta que ya esté hecho y están pasando las cosas, ¿verdad? Entonces también nosotros tomemos ese tiempo para desconectarnos de la 3D, conectarnos a la 5D y comenzar a que baje información, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a nosotros a vivir el paraíso que mencionaste, ¿verdad? Yo en algún momento le llamaba el cielo en la tierra. Creo que fue en septiembre del 2023 que estaba en un avión y yo iba llori, 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 llori. Y veo en el ala ahí donde dice Sky. Digo yo, claro, esto es el cielo, voy en el cielo. Y yo, oh mi Dios, qué maravilla, no sé qué, no sé cuánto. Digo yo, por Dios. Y claro, bueno, no podía con las dos compañeritas que iban y, Fer, ¿estás bien? Y ellas viendo que yo estaba llore y llore y llore, pero ellas comprendieron que era lo que estaba sucediendo en mí. Es muy bonito cuando ya ellas dicen, o sea, estaban abrazadas así conmigo y los tres hechos, uno en un avión allá para Puno, maravilloso el viaje, ¿verdad? Entonces fuimos uno en ese momento. Ahora, el tema es la constancia, ¿verdad? El mantenerse, porque podemos llegar a un punto, arribototota, ¿verdad? Como dicen en México, pero el asunto es mantenerse, tenemos que ser constantes, disciplinados. Y eso obviamente es una maestría, mantenerse en eso, ¿verdad? Porque si no, entonces pasaba lo mío, que llevaba lo que mencioné ahora, la misa de 6 a 7 y yo era un santito, es que se me veían aquí las alotas y todo, pero 15 minutos después, ya quién sabe, ya las guardaba y otra vez para el otro domingo, ¿verdad? Igual pasa ahorita, me desconecto, sí, pero me conecto y esa conciencia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos conectados siempre y vibrando en uno solo, pensando en los compañeritos. Nosotros pensamos mucho en qué hacer. Sandy y yo ahí estamos viendo a ver qué hacemos en los 144 para crecer. Yo le digo, ya es conciencia. Yo sé que estamos vibrando en conciencia porque ya lo sé. O sea, es que lo veo, los resultados lo dicen. Ahí están los resultados. Por todo lado hay resultados. De sanaciones, de liberaciones, de que un montón de cosas. Es maravilloso. De los sueños que tienen, las vivencias, todo lo que les baja. Digo yo, no, si es que ya, pero es que necesitamos más. ¿Por qué? Porque la otra parte está haciendo lo suyo. Es que no lo vemos, pero la otra parte está haciendo lo suyo porque la otra parte no le gusta que nosotros estemos haciendo esto. Entonces, pues tenemos que seguir adelante. Y además fue el maestro que nos dijo, vayan y prediquen la buena nueva. O sea, también es una misión. Y tenemos que ver que es una misión. Y bueno, yo no sé ustedes, pero quizás estoy haciendo las cosas no tan correctamente como fuera, pero mi intención es para mí lo que vale bastante, la intención que le estoy poniendo. Y llegar allá donde el Padre y decir, te sacaste un bueno, bandidillo, ¿verdad? Ni sabías qué era lo que estaba haciendo. No sabías, andabas para acá y para allá y no sé qué, y botabas para acá y para allá, pero está bien, te la ganaste, toma, ¿verdad? Y eso es lo que deberíamos estar haciendo todos para sacarnos un bueno, ¿verdad? Bueno, Sol, algo. Ah, bueno, aquí está Sandy. Sandy, algo. ¿Por qué pobrecita Sandy? No la hemos dejado hablar, Sandita. No, qué pobrecita de qué, ok. No, 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 pues yo feliz de escucharnos.
Gracias, Sol, por tu compartir. Lo que has compartido es lo que me ha estado llegando desde hace 3 semanas como muy potente. Justamente hoy fue la palabra que dijo Tayoba, impecabilidad. Nos está llamando esa impecabilidad en lo que pensamos, sentimos y accionamos, que viene la coherencia. Sin embargo, sabemos que no, como dices, es tan fácil, que nos la ponen tan fácil que en uno mismo se la complica, ¿no? Pero esa aprender desde esa liviandad nos están pidiendo también como viajar ligeros, lo mencionaste desde la simpleza, desde la alimentación, desde lo que consumimos, toda esa energía y pues todo suma a esa densidad. Y la otra es que recordar, como decían ahorita en cuanto a Margarita del hospital y demás, es solo un ejemplo, Margarita, es recordar, bien lo mencionaste, ¿no? Que somos esa unidad, no hay separación en nada, todos somos, venimos de esa totalidad. Por lo tanto, si seguimos viendo esa oscuridad, esa represión, esa esclavitud, esa guerra, etcétera, todo nos está dando información, porque solamente es una lectura, lo hemos estado aprendiendo aquí con Fer, a decodificar todo lo que se muestra en nuestro campo, es información para nuestro más alto bien. Y es importante que nos hagamos cargo y responsables de ello, ¿no? Yo sé que he estado en esa volatilidad, pero es perfecto y es hermoso, como lo mencionas, agradecer porque detrás de todo siempre hay un regalo. Y aparte, saber que es mi creación. Es mi creación de acuerdo a esa vibración. Y como bien decías, o sea, la fuente creadora, el Padre, la Madre, Dios, Jesús, nosotros enviamos una señal con la vibración. De ahí no hay mentira, no hay engaño. Ahí no podemos decir, estoy vibrando bonito cuando la vibración es otra. Entonces nosotros de verdad hacernos cargo y responsables y conscientes, a veces no somos conscientes, y pues esa es la chamba. Como lo mencionas, se está activando la información, la programación, este nuevo software ya entró, ya solamente es estar atentos, el llamado también es como la presencia, aprender a ser observador, del observador, lo decía también Fer en algún momento, y volvernos uno con el todo. Y desde ahí, pues sí, ya lo dijiste todo, agradecida por sentir este llamado, por sentir este compartir. Gracias por venir aquí a la comunidad. Somos los 144,000 que se está co-creando con mucho amor. Ahí, y también saber que en el silencio hay mensajes. Y ahí es donde habita el amor del solo ser. Nos están quitando personajes, nos están quitando rangos. Está ya no más, ya es momento de solo ser. Y es ahí cuando regresamos a ese origen, a ese punto cero. Y es donde llega, cuando dice, ya viene la llegada nuevamente de Jesús, de esta energía crística. Es cuando reconocemos que siempre ha estado ahí, ¿no? Que solo habitamos, elegimos borrar esa información para recordar. Lo que es el recordar es el recuerdo del corazón, ¿no? Regresar al corazón crístico, a ese templo, esa energía que ya siempre ha estado ahí, que es perfecto, cada quien lo está viviendo en su tiempo y espacio, que también estamos ahí con las atemporalidades, pero sí cuando se vuelve uno presente, pues empieza a llegar a la calma y pues con esa fortaleza de saber que estamos aquí, co-creando este mágico encuentro sagrado en esta común unidad, nos están llevando mucho a la comunión, de ser solo uno, en verdad ser solo uno en todo, no encontrar separación en nada, porque desde ahí otra vez volvemos a dividir, lo mencionaba otra vez Fernando, hablar de solo un país, ¿no? Somos uno y lo que le pasa a uno le pasa al otro y si uno está vibrando alto, elevamos, dicen, uno eleva 5,000. Uno haciendo su labor, ya está elevando, ya está haciendo su chamba. Entonces, enfocarnos en ello, en un estado de presencia y de ese amor, que esa palabra, unos me preguntan, ¿por qué
separado, porque el amor es energía y somos seres eternos, ¿no? Y ahí está, no es algo terrenal, es algo, es lo que representamos en esta vida, en esta elección, el amor. Y a eso estamos regresando. Y pues gracias, hermosa, de verdad, gracias. Honro tu camino, tu labor, el hecho de que estés aquí. Yo sé que no es de la noche a la mañana, es todo un camino, toda una noche oscuras del alma, una, dos, tres, cinco, bajan, vienen, pero es perfecto porque justo gracias a eso estamos aquí y nosotros elegimos estar en este preciso instante, en esta gran expansión de conciencia y de ese corazón crístico. Es una elección y gracias a todos de verdad por darse el tiempo, espacio, por conectar aquí hoy con Sol hasta Costa Rica, con Fernando, Chile, Perú, Lima, a todos nuestros hermanos que nos escuchan y sienten, de verdad, quien sienta el llamado de sumarse a la comunidad cristocéntrica, a esta red de amor, que estamos creciendo todos, estamos aprendiendo juntos. Ese es el camino, te tomo de la mano. Ahorita estaba tratando de descifrar la palabra humano, ¿no? Y tomémonos de la mano en unidad y vamos a lograr hacer esa luz, regresar, porque somos luz, solamente es expandirla, ¿no? Pero somos luz y pues bueno, infinitamente agradecida, súmense a la comunidad, si así lo sienten, por Telegram está aquí en YouTube la liga, de Instagram, de la comunidad por Telegram, por WhatsApp, aquí por YouTube, compartan si sienten que esta semilla que hoy nuestra hermana Sol está entregando, que esta semilla siga dando frutos y como decía Fer al inicio, que sea ese legado, esa siembra para nuestras futuras generaciones, para esta nueva humanidad que ya está llegando y se está reactivando. Y esa es nuestra labor, esa es nuestra máxima conciencia el día de hoy. Y pues gracias a todos, gracias Margarita, Giovanna, Lucy. Y pues yo cierro con infinita gratitud. Entonces, si quieren agregar algo más. No, muchísimas gracias, Sol, de verdad, Margarita, Lucy, Joana, de verdad, y a vos, Andy, por todo. Gracias, gracias, gracias. Sol, ¿algo? No, muchas gracias de verdad por permitirme hablar de este tema. Es la primera vez que lo comparto como con un grupo de amigos a nivel público, así que está un poquito nervioso. Obvio, no preparé nada porque esa es la idea, pero de lo que decís, Sandrita, parte de la esencia de esta quinta dimensión es eh, la eliminación de toda estructura que bueno, les comentaba de maestros y tal, pero esas estructuras se fractalizan hasta las estructuras que creamos desde la oscuridad, porque todo el sistema político, económico, educativo, fueron estructuras creadas desde el miedo y el deseo del control, no nacieron de la luz. Entonces, como ahora se está cambiando digamos, de energía, de vibración, y Dios nos está mostrando su acto más grandioso de amor, que es transmutar toda la oscuridad en luz y permitirnos ser co-creadores con Él a este nivel, te lo va a decir Sandra. Hemos aprendido desde el egoísmo el tema de la manifestación, Joe Dispensa, todos hemos tratado de manifestar y cuando vemos un video de manifestación hasta que todo el mundo se pone así, ¿verdad? Porque fue una pequeña zanahoria, una pequeña distracción que Dios nos permitió experimentar el tema de la manifestación desde el egoísmo humano, para que entonces cuando nuestra mente se transforme en la mente de la fuente, como nosotros proyectamos la realidad que pensamos, como ahora vamos a tener la mente de la fuente, el paraíso se va a proyectar desde nuestra conciencia. Por eso es que la tierra va a cambiar, porque nosotros la vamos a proyectar desde nuestra nueva conciencia. Por eso es un cielo nuevo, una tierra nueva, pero no necesita terraformarse a nivel físico, porque ya, gracias a la ciencia, sabemos que la materia no existe.
Así que si tienen miedo de que es que va a venir y se nos van a caer las montañas, no, no, no. Va a ser una transformación desde la conciencia. Cuando haya la suficiente masa crítica, cada vez vamos a ir notando. Es más, que es que ya lo estamos viviendo, solo que es muy sutil, pero tenemos que empezar a ver cómo desde ya estamos transformando la realidad. Yo he notado en las noticias la aparición de animales nunca antes fotografiados, especies espectaculares nunca antes vistas, colores espectaculares y situaciones lindísimas, animales comportándose diferente con los humanos. Estamos elevando la proyección de esta matriz a la matrix que deberíamos existir, que es estos paseos por ese paraíso. Simplemente estamos permitiéndonos a través de la conciencia viajar a lo que va a ser el ideal de lo que nuestra misma conciencia, cuando se una con la conciencia de Dios y por fin nos sincronicemos creando, co-creando el universo de luz que está en el corazón de Dios, entonces ya las cosas se van a manifestar. Y nada, agradecerles muchísimo, de verdad, y poder compartir este ratito con todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Pues bienvenida a Gracias, casa, Sol. Te esperamos con un nuevo compartir pronto. Aquí siempre te recibiremos y atentos y con el corazón abierto para escucharte. ¿Algo más? no, Perdón, muchísimas ibas a hablar, gracias, Fer, Rebeca. perdón. No, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, de verdad. Gracias, ¡Pura gracias, gracias. vida! Luego, Te Pura bye. abrimos, vida. te abrimos nuestras cámaras para compartir y en la comunidad. ¿Qué dicen? ¿Se Ya se animan? fue Margarita. Bueno, chao. Adiós, bye. De una, bye. Gracias a Nos todos. vemos Chao, pronto. Bendiciones. Pura vida. chao, pura vida. Feliz Bye, vida. bye. Bye, bye. Bye.